Ya, comenzamos la ayudantía el 5 de mayo a las 6:56. Entonces vamos a resolver esta duda propuesta por un compañero. Perdónenme si hablo con una voz muy despacio y floja, pero es para no molestar. Em, dudas. Primero que nada, dudas sobre cómo se hace, cómo se formula. Lo primero que quería preguntarle es em, esta función, lo voy a escribir. F de x es igual a x al cubo menos pi cuadrado de x. Bueno, tiene unos pequeños hints ahí anotados, ¿cierto? Cuando a la persona que le saco la foto. Esto entre menos pi y pi. Entonces, las primeras dos preguntas que yo me gustaría hacerle es, uno, esta función, ¿eso no es periódica? Es decir, ¿requiere o no requiere extensiones? Porque si ustedes recuerdan, em, uno podía trabajar con funciones que fueran seccionalmente continuas, no periódicas, haciendo extensiones pares o extensiones impares. Y esto significaba haciendo extensiones para hacer aparecer cosenos o haciendo extensiones para hacer aparecer senos. Entonces, duda. La primera duda que uno le surge es, ¿esta función requiere de extensión o no requiere de extensión? Es decir, ¿es una función periódica? Pregunta para el público. No, no es periódica. No parece ser periódica, ¿cierto? Veamos. Evaluemos en menos pi y en pi a ver si es que tenemos alguna especie de periodicidad. Entonces, f de menos pi es igual a eh, alguien que me pueda ayudar. Menos pi cubo menos pi cuadrado por menos pi, ¿cierto? Esto es igual a 0. Y ahora, f de pi. ¿Cuánto es f de pi? Es pi cubo menos pi cuadrado por pi. Y esto es 0. O sea que sí, al menos esta función es periódica. Uy, ¿qué significa esto? Mm, significa que es una función más o menos, podríamos decir que es como así. Eh, debe ser como así y vuelve a 0. Ah, en pi vuelve a 0. Es como así, no sé, como así, ¿cierto? Como así. O sea que es periódica. No soy muy experto en fabricando funciones, pero la cosa es que si pi, ustedes cachan que vale como 3. Entonces ahí domina la parte del x al cubo, pero cerca de 0 domina la parte lineal. Entonces tiene que ser más lineal cerca del 0. Pero la cosa es que es más o menos así. ¿Y por dónde pasa? Acá lo estoy haciendo pasar por el 0, pero ¿qué pasa si x es 0? Ah, pasa por el 0. F de 0 es 0. F de 0 es igual a 0. Entonces pasa por el 0 y es más o menos periódica y es impar. ¿Se entiende por qué es impar o no? O sea, ¿cacha que es impar? Primero porque es composición de funciones impares. Eh, es impar. Es impar. Entonces, bueno, ordenado. Entonces, pregunta. ¿Requiere de extensión? ¿Requiere de extensión? Y la respuesta es no. Es periódica. No, coma. Es periódica. La segunda pregunta es. La segunda pregunta es ¿par o impar? Porque podría ser par, impar o ninguna de las dos. Y la respuesta es impar. Cuando requieren de extensión hay que hacer la extensión. No sé si quieren que les anote la extensión para que sepan. Eh,
Pero generalmente uno lo que hace es definir f, si es extensión par, uno la define como una función par. Uno hace esto. Y cuando es impar, uno la define de forma de que se genere una función impar. Bueno, pero como no requerimos de extensión, vamos a borrar esto para no confundir. Entonces, es impar. ¿Y por qué es impar? Dado que es composición de funciones impares. O ustedes pueden probarlo por definición. Recuerden que una función impar cumple que f de x es igual a menos f de menos x. También si prueban eso dando un argumento de materia o probándolo directamente, las dos son válidas, según yo. Ya, entonces como es una función periódica y que para más remate es impar, tenemos la posibilidad de... bueno, y la otra pregunta es, recuerden que hay que cumplir las condiciones de Dirichlet, como se llame. ¿Es seccionalmente continua? Estos procesos es un proceso que ustedes deberían hacerlo como al tiro, rapidito, ¿cierto? Y sí, es seccionalmente continua, más aún es continua. Como la había dibujado, dibujémosla de nuevo más o menos. Bueno, no sé si a la derecha es positiva o a la izquierda es negativa, pero imaginemos que si fuera así, ¿cierto? Y tocan el cero, o si fuera al revés, o si fuera así, si fuera así o si fuera para el otro lado, de todas formas se nota la imparidad, ¿cierto? Y además se nota la continuidad de la función, no pega ningún salto loco. Y de hecho es composición de funciones continuas. ¿Es seccionalmente continua? Sí, de hecho es continua. Entonces eso me da más cosas y además de ser continua es suave. Esa función es diferenciable en todos sus intervalos, así que tiene todas las propiedades para hacer lo que ustedes quieran. No solamente tiene los coeficientes de Fourier, sino que también tiene los coeficientes de la integral de Fourier, los coeficientes de la serie y de la integral. Pero en este caso nos están pidiendo solamente encontrar la serie de Fourier. Entonces, bueno, como es continua, existe la serie de Fourier. Entonces, la serie de Fourier. Como la función es impar, ¿cierto? Nosotros sabemos que la serie de Fourier de esta f, si tienen dudas o voy muy rápido, me pueden detener. Es n es igual a 1 de v sub n por seno de n pi x sobre L. Ahora, ¿cuánto vale L? Como está muy bien escrito acá, L es igual a pi. Entonces, esto queda como básicamente seno de nx. Y v sub n, dado n, que es para un n fijo, v sub n, entonces ¿cuánto va a ser? Para calcularlo, es 1 sobre pi, de menos pi a pi, de x cubo menos pi cuadrado x. X cubo menos pi cuadrado x por seno de nx de x. Ahora pregunta, ¿esta función es par o impar? Esta función, esta nueva función, llamémosle g de x. ¿Es impar o impar? Es multiplicación de admitir. Es par, ¿Por qué? porque tenemos la función del paréntesis que es impar y el seno es impar y eso va a dar par. Justamente, es una función par. Muy bien. Eh, y esto entonces podemos reducir un poco, ¿cierto? Esta integral, como es par. Podemos hacer esto. X cuadrado menos pi cuadrado de x seno de nx. Muy bien.
Y ahora, ¿cómo se hace esto? Ah, n. ¿Cómo se hace esto? Se hace por partes, ¿cierto? Entonces, nada, pues acá alguien que se quiera ofrecer a hacer la integral por partes, o lo hago. O me ayudan, pues ayúdenme. Entonces, ¿qué es lo que es u? ¿Cuál vamos a usar como u? El polinomio. El polinomio. Si se dan cuenta, vamos a tener que hacer un par de integrales por parte. Ahora, habían mandado, o alguien había mandado, como un formulario, ¿cierto? Y aquí es donde es bueno tener esas formulitas a mano y las voy a usar. O sea, yo aquí no quiero hacer la integral, ¿cierto? Entonces voy a usar el formulario. Pero ¿cómo lo voy a usar? Lo voy a usar primero ajustándome, pues. Entonces, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Sí, ya acepté valores. Avísenme cuando haya alguien afuera. Avísenme cuando haya alguien afuera, por favor. Alguien mandó un formulario, no sé si fue en este grupo o en el otro. Acá está. Ah, muy bien. El que lo mandó se va. Pueden revisar en el WhatsApp. Autorización para revisar el formulario en el WhatsApp. Esto no es copiar porque esto no es parte de la evaluación. De hecho, les voy a mostrar la pantalla entera. Pantalla 2, compartir. Se ve toda la pantalla, ¿cierto? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Y ahora Ahí. sí. Ya, miren. Este formulario. Ese formulario. Entonces, lo voy a alejar un poco, pero es para que lo vean. Entonces voy a escribir directamente. Primero voy a ajustar esto para que quede bonito y después lo voy a escribir directamente. Entonces es de 2 a pi. ¿Por qué digo que lo voy a ajustar? Es porque voy a poner el x cuadrado, ¿cierto? X cubo, 0 a pi, de seno de nx menos 2 sobre pi de la integral de 0 a pi. Bueno, acá le puedo sacar el pi cuadrado hacia afuera de x por seno de nx. Entonces ahí tenemos algo más abordable, ¿cierto? Y ya. Y acá ustedes pueden hacer lo que quieran, pero voy a usar el formulario porque, porque sí. Y entonces esto dice que da 3x cuadrado partido en n cuadrado menos 6 por n a la cuarta por el seno de nx. Y esto recuerden que tiene que ir elevado entre 0 y pi. Y después menos 2 por pi. Y el otro es 1 sobre a cuadrado seno de ax o nx. Recuerden que a es n, que es lo que acompaña al seno. Menos, o sea, menos x sobre a coseno de ax. Cambio inmediatamente, lo bajas por n. Ustedes pueden probar, tarea para la casa, probar que esto es verdad para integrando por parte, pero en verdad esto aquí. Esa integral por parte, esta, como gente, esta hay que hacerla 3 veces, ¿cierto? Una por cada vez que uno hace esta, porque después va a llegar a esa, así que primero a x cuadrado, después a coseno, ¿cierto? Entonces va ahí dándose vuelta. Y entonces, ahora evaluemos sobre pi y sobre 0. Entonces queda la primera evaluada sobre pi, queda 2 sobre pi, 3 pi cuadrado, n cuadrado, menos 6 sobre n cubo por seno de n pi. Y después es
menos la evaluación en cero, pero la evaluación en cero es el seno de n por cero, por lo tanto es cero. Así que ese no lo voy a incluir. Y este está evaluado entre pi y 0, ¿cierto? Y luego eso, 2 por pi, 1 sobre n cuadrado del seno de n pi. Y ahora es menos pi sobre n por el coseno de n pi. Chuta, me faltó un poco. Y ahora después menos 0, pero el 0 a la izquierda, este da 0. Evaluado en 0, miren, este se va a 0. Y el de la derecha también es 0, porque x evaluado en 0 es 0, así que 0 y 0. O sea, solamente quedan los que están evaluados en pi. Ahora, ¿cuánto vale seno de n pi? 0. 0 también, ¿cierto? O sea, todo esto para matar a ese 0 y para matar a ese, ¿cierto? Porque seno de n pi ahí también vale 0, entonces queda. Finalmente, todo este juego es para que tengamos menos 2 por pi cuadrado. Estoy mirando a esta parte. Menos 2 pi cuadrado sobre n por coseno de n pi. Y ahora hay un menos con un menos, porque era el menos, este menos y ese menos, y esto entonces se convierte en más. Y ahora veamos las posibilidades. Entonces tenemos que... No, no hay posibilidades. Esto es... Recordemos que el coseno de n pi, ¿cuánto es? Por argumentos simplemente geométricos. ¿Cuánto es el seno de n pi? Menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n, muy bien. Entonces esto es 2 pi cuadrado por menos 1 elevado a n sobre n. Entonces esto vale b sub n. Esto implica que la serie de Fourier de f de x es igual a la suma. A sub n es 0. Eso tienen que expresarlo porque es impar. A sub n es 0 y a sub 0 es 0 también por ser impar. Eso exprésenlo en la prueba. Esto es 2 pi cuadrados partido en n menos 1 por n. Y creo que no me comí nada, ¿cierto? No me comí nada excepto el golazo que ahí hice de eso. Perfecto. Y fíjense que esta función es par, así que calza, ¿cierto? Esto se supone que debería ser par, entonces la integral par. Entonces calza, no me comí nada. No. Esa es la serie de Fourier. Entonces la segunda pregunta es: estudie la convergencia de la serie Fourier en F. Ahora, Una cosa, sí. en la sumatoria le faltó el seno. Ah, sí. Sí, por supuesto. Obvio. Seno de n por x. Ahora lo que me estoy preocupando es que acá, y esto es como una... Esto es como una red flag, ¿cierto? Una red flag. Que es que ustedes tienen que llegar a una cosa que más o menos uno diga, esto debería parecerse a lo que me piden después, ¿cierto? Y acá es claro que tengo algo, primero que tiene un n más 1, y segundo que usa términos impares solamente. Términos impares solamente, entonces, ojito con eso. Pero vamos a seguir desarrollando hasta que encontremos,
por mientras ustedes vayan verificando que el procedimiento estuvo bien, por lo menos si le creemos al formulario, si no me comí nada sobre el formulario. 3x cuadrado menos 6, déjenme verificar un momento. Sí, me comí algo en el formulario. Sí. Creo que la parte del coseno. Había un coseno. Ah, claro. Ahí, el x cubo seno. Ah, no, seno menos coseno. Claro, aquí había un coseno. Muy bien. Bueno, ese valía 0 cuando lo evalué. O sea, a ver, voy a anotar aquí como... Claro, me comí toda la parte de la derecha. Esto era... ya. ¿Ven? O sea, uno aquí en la prueba, si se sabe el formulario de memoria, va viendo eso y al tiro se da cuenta de que hay un error, de que hay algo que no va. Entonces, el formulario dice lo siguiente: x cubo coseno de ax es igual a 3x cuadrado a menos 6 a la puerta. Esto es al cuadrado. Esto por seno de ax. Y después viene un menos. Y ese fue el que me comí. X cubo partido en a menos 6x a cubo coseno de ax. Ya, entonces, esto se iba a 0 porque queda el seno de npi, ¿cierto? Y seno de 0. Y esto veamos a qué se va. Esto en pi se va a... Esto está mal, entonces. Eso incompleto. Pero igual ustedes pueden parchar sobre la marcha. Ya, pues entonces esto queda reemplazando entre pi y 0. El coseno de 0 es 0. O sea, el coseno de 0 es 1, pero en 0 va a dar 0, menos 0, 0 y todo 0. Entonces, en 0 se va a morir. Entonces va a quedar menos pi cubo sobre n menos 6 pi sobre n al cubo por coseno de npi. Ahí sí. Claro. Entonces tengo eso por una parte que me quedó. Y por otra parte, esto. Pero ahí había una multiplicación por el 2 sobre pi. Entonces, vamos a copiar eso. Copiar. Pegar. O sea, recomendación, háganlo a manito. Háganlo a manito o practiquen harto la por partes. Y claro, acá me faltó el 2 sobre pi. Esto es SVN. Uf, salvado. Salvado. 2 sobre pi. Claro. Acá veía el pi cuadrado. Ahí estaba el pi cuadrado. Entonces me quedó 2 por pi ya. Y el otro era el pi nuevo. Y entonces, ¿estamos bien o no? Ahora sí. Nadie me había dicho que estaba mal. Solamente el compañero ahí que cantó que faltaba una parte. Hay que ser muy cuidadoso. Entonces podemos factorizar por coseno de npi, ¿cierto? Y ahí tenemos el menos coseno de npi, que es el menos 1 a la n más 1, identidad de Parseval, ¿cierto? El que está arriba. Miren arriba, miren. Ahí está el menos 1 sobre n más 1, ya. Y abajo tengo que sacar algo impares. O sea, hay algo que acá me está diciendo que tienen que ser por impares, pero ya, factorizamos por el coseno de npi y veamos qué hacemos. Saqué el coseno de npi, saqué el menos. Ah, no, pero no puedo sacar 2 menos, porque si no me va a quedar la embarrada. Entonces multiplico, me queda 2 pi cuadrado sobre n menos 12
sobre n cubo más 2 pi cuadrado n. Y esto, vamos a cerrar. Y esto, este mata a ese, ¿cierto? No, no lo voy a borrar. Ese mata a ese. Y me queda menos 12. Queda... esto es un más. Porque ese menos más. Entonces queda 12 coseno de n pi sobre n cubo. Chuta. Eso me queda, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, eso queda. 12 coseno de n pi sobre n cubo. ¿12 tiene alguna relación con 32? No sé. Ya. Dejémoslo así, por ahora. Y sigamos adelante. Entonces, verifiquen que esta multiplicación está bien, ya. 2 por 6, 2 menos, más. Sí, está bien. Yo la veo bien, no veo ningún problema por ahora. Ya, entonces, cuando... ahí está, claro, coseno de NPi. No es menos 1 a la n, ¿o sí? ¿Qué pasa si n es par? Es que, claro, tendría que hacerlo. No. Si n es par, el coseno de pi es menos 1. Va, es 1. Y si n es impar, el coseno de n pi es menos 1. Así que esto es 12 por menos 1 a la n sobre n cubo. Al menos tengo el n cubo y al menos tengo el menos 1 a la n, que era lo que más o menos andaba buscando. Y veamos entonces convergencia de la serie de Fourier. Entonces, convergencia. No sé si hay algo escrito en el chat. Nada en el chat. Ya, ¿converge o no converge? ¿Hay convergencia o no hay convergencia? Perdón. Entonces la serie de Fourier. Adelante, perdón. La serie de Fourier quedaría como la suma de n es igual a 1 hasta infinito de 12 por menos 1 n sobre n cubo por seno de nx. Ya. ¿Hay convergencia o no hay convergencia? Sí. ¿Por qué? Es continuo. Sí, hay convergencia por continuidad y además diferenciabilidad. Una pregunta. Pregunte. En el caso de ser discontinuo, entonces ya no podría haber convergencia o puede haber un caso de convergencia. Si es discontinua, la convergencia es por tramos. Si es discontinua y es diferenciable, casi todas las funciones son diferenciables, excepto funciones muy patológicas. O sea, casi todas las funciones que se les presentan acá. Por ejemplo, si fuera así, ¿cierto? Y después saltara así. No. Si fuera así y después saltara así, por ejemplo. Si fuese así y saltara así, tú tendrías que ver si hay convergencia acá. Y recuerda que por teorema de Fourier, aquí va a converger a fx más, fx menos, medios, y eso va a converger a la serie, ¿cierto? Por teorema de Fourier. Y acá fíjate que entonces la serie de Fourier va a converger perfectamente a estos puntos. Y en el punto de discontinuidad, porque te van a preguntar cómo es la convergencia para todo x.
con este argumento tú matas la convergencia para todo x porque como es continua, S es igual a S. Entonces, ¿qué te queda? Como es continua, te queda 2f de x0 para cualquier x0, partido en 2, y eso mata a los dos y queda que f de x igual a la función. ¿Cierto? Por la continuidad, porque este en realidad es el límite a x por la derecha y este es el límite a x por la izquierda. Pero para la función, para la parte discontinua, ahí tú tienes que decir pero en el punto. Tú tienes que decir pero en el punto. Y digamos que este es el punto x' de discontinuidad, x'. Entonces tienes que f de x' más f de x' menos partido en 2 es igual a la serie. ¿Cachai? O sea, no podéis decir directamente que la función es igual a la serie en ese punto. Porque la serie te va a dar a este punto y la función va a tener ese límite por la derecha y ese límite por la izquierda. ¿Se entiende? Ese es en el caso de la Un discontinuidad. poquito. En el caso de la ¿Podría explicar de nuevo? Que me perdí en el punto de lo rojo. ya. En el caso de las discontinuidades, entonces uno tiene que ver los tres casos. Cuando hayan discontinuidades, uno ve. Tú ves 1 a la derecha de la discontinuidad. Entonces, a la derecha de la discontinuidad, ¿dónde queda? Queda con verde. Todo esto es la derecha de la discontinuidad. Y acá, bueno, en todo el intervalo se va a cumplir el teorema de Fourier. Pero a la derecha vamos a tener que f de x más f de x menos, que eso x más y x menos son el límite por la derecha a x, el límite por la izquierda a x, va a ser igual a la serie de Fourier. Eso te dice. Ahora veramos a la izquierda. A la izquierda la vamos a escribir con celestito. Entonces, 2. A la izquierda de la discontinuidad. Izquierda de la discontinuidad. Entonces, a la izquierda de la discontinuidad vamos a estar aquí, ¿cierto? Aquí. Ahí. Y acá también se va a cumplir el teorema de Fourier. Entonces, f de x más f de x menos medios es igual a s de f de x. Pero fíjense que como es continua, aquí tú sumas f de x más, ¿cierto? Más, o sea, en la parte celeste, f de x más va a ser igual a f de x menos x por la derecha, f de x por la izquierda. Entonces, porque es continua. Y esto va a ser igual a f de x. Para todo x perteneciente a la izquierda de la discontinuidad. Entonces esto va a ser igual a 2f de x partido en 2, que va a ser igual a f de x. O sea, lo que te está diciendo es que como es continua, estas dos cosas son iguales, pero esto solamente con los x que están en el pedazo celeste. Y entonces, ¿qué pasa con los x que están en la discontinuidad? Entonces, Fourier te dice esto. ¿Y eso cómo se traduce? Entonces, en la discontinuidad es el punto. Entonces, en la discontinuidad tienes f de x más f de x menos partido en 2. Esto es igual a la serie de Fourier. Ya, y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es f de x más? Entonces, f de x más es f de x, el límite de f de x en la discontinuidad por la derecha. Es decir, ese es el límite, ¿cierto? Ese es el límite de f de x por la derecha. El límite de f de x, llamamos x' al punto de discontinuidad. Llamamos x' al punto de discontinuidad. Ahí. X' al punto de discontinuidad. Ese. X', punto de discontinuidad. A la izquierda. ¿Qué pasa a la izquierda de la discontinuidad, según el dibujo? Este es un dibujo que no es la función que tenemos nosotros, pero es para la explicación. Ese es el límite
de f de x menos. O sea, el límite este es lo amarillo y el límite por la derecha es lo celeste. Por lo tanto, la mitad, o sea, el de la izquierda más el de la derecha partido en dos, ¿dónde va a quedar? No va a quedar ni acá ni acá, va a quedar al medio como una cosa geométrica. Entonces, ¿a qué me refiero? A que en ese punto, en el punto de la discontinuidad, la serie de Fourier te va a inventar un valor. Te va a inventar un valor que no es el valor de la función, porque la función no está definida justo aquí. O sea, no tiene ese valor. La serie de Fourier te lo va a inventar. Por eso, acá no sé, pues sí. Da unos números. Si esto vale 1 y acá vale menos 1, vamos a tener 1 más menos 1 partido en 2. Esto es 0. Entonces la serie de Fourier en x' va a ser 0. Lo que te dice es que va a ser 0. No sé si se entendió esa explicación. Sí, ahora sí. Que la serie de Fourier no es perfecta, pues te crea puntos, te genera puntos. Te genera puntos. Y ese punto existe en la serie porque la función es seccionalmente continua, es decir, a la derecha es diferenciable y a la izquierda es diferenciable, viene suavecitamente, bueno, viene suavecito. ¿Ya? Entonces, más que nada, lo que quiero decirle es que si la función es continua en todo el intervalo, entonces va a ser igual. Es continua y diferenciable. Entonces va a ser igual a todo lo x. Entonces, volviendo, entonces converge. Entonces converge. Volviendo. Se me desordenó esto. Converge. Converge. Y podemos decir que f de x es igual a la serie, vamos a escribir la serie como tan flojo. De 1 a infinito, menos 1 a la n, menos 1 a la n por 12 sobre n cubo. N cubo por... Ah, ya sé dónde salen los pares. Por seno de nx. Ya. Entonces ahora nos piden que, dado lo anterior, ¿cierto? Nos piden, a partir de lo anterior, deducir eso. Ya, entonces, ¿cómo lo deducimos? Denme ideas para deducirlo. ¿Podemos usar la entidad de Parseval? ¿Tiene sentido? ¿Tiene como sentido usar la identidad de Parseval? Puede ser que tenga sentido, ¿no? Entonces tenemos o id de Parseval o teorema de Fourier. Para algún x, para algún x. Entonces, notemos que escribamos la f. Entonces, x al cubo menos pi por x es igual a, ¿cierto? Esto. Entonces, démonos un número conveniente que nos dé esto. Démonos un número conveniente. No sé cómo recortar esto. A ver, ¿puedo recortarlo? Eliminar. Ahí. Copiar. Por mientras que En la piensan. X0, ¿no? Eh, No podría ser. no, mira, tiene que ser un x que nos produzca un pi al cubo. Ay. Piensen. Si esto van a tener que pensarlo en el control. Piensen. Cuando X es pi, Ya. Probemos. Ya, ¿cuál es el problema con x es igual a pi? Pero por ahí va. ¿Cuál es el problema con x igual a pi? Que es 0. A la derecha te va a dar 0, ¿cierto? Se va a hacer 0 para todos los senos. Ya, entonces, vamos descartando, vamos probando y descartando. Entonces, x igual a pi. Entonces,
seno de npi es igual a 0 para todo pi. ¿Cierto? O sea que tiene que ser una fracción de pi. Tiene que ser una fracción de pi. Y de hecho, por eso acá hay una fracción. Por eso les digo, juéguensela, juéguensela. Sí, vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Qué pasa para, por ejemplo, el 32 es el cubo de alguien, ¿o no? ¿Es el cubo de alguien? 32, 2 al cubo, 8. 12 por cuánto es 32. Saquemos una cuenta. Aquí hay que buscar valores. Busquemos valores, chiquillos. ¿Qué pasa si usamos pi medios? X es igual a pi medios. Entonces tenemos que pi al cubo, si x igual a pi medio, por teorema de Fourier, tenemos lo siguiente. Tenemos, a pi medio, tenemos pi al cubo, partido en 2, 8. 8 por... o sea, 2 por 2 por 2 son 8. Menos pi por pi medios. Y a la derecha tenemos eso, ¿cierto? Pero en pi medio. Es pi cuadrado. Es ¿Cuál? x al cubo menos pi cuadrado x. Ah, gracias, muchas gracias. Bueno, así yo decía, ¿cómo me saco el pi cuadrado? La cosa es que esta resta, ya, probemos con pi medio. Entonces, pi medio, ¿qué va a hacer con el seno? Noten que lo que va a hacer el pi medio con el seno, tengo que buscar uno que haga que los impares queden. Que haga que los impares queden. Entonces, ¿qué va a pasar con pi medio? Pi medio va a ser acá y acá. Eso va a ser para los pares. ¿Cierto? Porque... perdón. N pi medio, ya. 1 por pi medio. 2 por pi medio, 0. 3 por pi medio. 4 por pi medio. Va. 5 por pi medio. ¿Ven? O sea, sirve pi medio, porque pi medio hace que los pares desaparezcan y queden solamente los impares. Y nosotros queríamos que quedaran solamente los impares, porque esta representación es lo que yo les decía delante. Hoy necesito impares. Me sirve. Ya, entonces como que da antecedentes de que me sirve. Entonces saquemos esta resta. Saquemos esta resta. ¿Cuánto es pi cubo partido en 8 menos pi cubo partido en 2? Entonces, esto es pi cubo 8 menos 4 por 8 pi cubo. Y esto es menos 3 pi cubo sobre 8. Y a la derecha, el argumento... ahí dio, po. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cacharon por qué dio, no? ¡Oh, qué buena! Pero qué sorprendente. Qué buen ayudante. ¿Ven por qué da o no? ¿No? ¿Querés la compu? No, cállate. Sí. Ya, miren. Entonces, solo sobreviven los impares. ¿Ya? Uy, por favor, quede. Solo sobreviven los impares. Y estos impares generan un 1. Por lo tanto, vamos a... Si n es igual a 2k, entonces la parte de la derecha da 0. O sea, todas donde n es 2k se mueren. Entonces, seno de 2k por pi medios es igual a 0. Si n es igual a 2k menos 1, los impares, entonces seno de 2k menos 1 medios por pi es igual a 1. Por lo tanto,
Eso implica que podemos cambiar el índice. Acá menos 3. Menos 3 octavos es igual a la suma de menos 1 a la n por 12 por... Pero ya no, perdón. Acá ya no es n, porque ahora cambié todos los n por 2k menos 1 porque las otras partes son todas 0. Entonces, ¿para qué las voy a enunciar? Entonces, k es igual a 1 hasta infinito. Y acá queda 2k menos 1 al cubo. Y esto es por 12. Así que paso el 12 para acá. Paso el 12 para afuera. ¿Y ahí cuánto me da esto? Guau, ¿cuánto me da esto? Ya, y esto es 2k menos 1, ¿cierto? El 2k menos 1 es impar, así que esto es lo mismo que... Esto es equivalente a decir 2 a la k. Esto es equivalente a decir 2 a la k. Porque menos 1 a la 2k menos 1 es igual a menos 1 a la k. Convénzase de que eso es verdad. Y acá debería darme 32, pero no sé si me da 32 porque no sé multiplicar. ¿Cuánto es 3 por... ¿Cuánto es... 12 es 4 por 3, ¿cierto? 12 es 4 por 3, así que si se mata, queda un 4. Y te queda menos pi cubo. ¿4 por 8? ¿Cuánto es 4 por 8? 32. 32. 4 por 8 te da. 32. Y esto es igual a la suma de menos 1 a la k sobre 2k menos 1 al cubo, que es igual a 1, infinito. ¡Ah, pero Felipe! Te quedaste en la calculadora. Ah, perdón. Ah, pero Felipe. Ahí hay un n más 1. Y acá no es positivo. Es positivo. ¿Y ese era pi a la cuarta o la pi al cubo? Ese es positivo. Ah, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Ese menos 1 lo mandamos para el otro lado. Y me queda pi cubo 32. K es igual a 1 a infinito menos 1, K más 1, ¿cierto? Porque le mandé el menos 1 para el otro lado. 2K menos 1 al cubo. ¡Papá! Y después cambia el K por N o por M o por cualquier índice, da lo mismo. Y ahí está, y ahí terminamos. Oh, que me hizo sufrir. Ya, entonces, ven que no hay que perder la calma. No hay que perder la calma, hay que integrar bien por parte. Y si tienen el seno les puede dar ahí el seno les puede dar la respuesta. El seno ahí me salvó esa aparición. La aparición de los impares. ¿Dudas? Este ejercicio va dedicado para el que me lo preguntó. Que no sé quién me lo preguntó. Ahí, Gracias. buena, José, buena pregunta. Bueno el ejercicio. ¿Dudas? ¿Dudas? Cuando reemplazamos por el X es más como, por decirlo así, tirar a la suerte los valores y ver cuál da cuál. En este caso, por ejemplo. Un poco de esto, un poco de aquello. Porque aquí hay cosas que tú sabes, ¿cierto? Quizás, mira, tarea para la casa, hacerlo por Parseval. Quizás por Parseval llegáis a lo mismo. Quizás no. Y Parseval me parece un poco más difícil de integrar. Por eso no lo quise hacer por Parseval. Y además que Parseval no... Mira, ¿por qué descarte Parseval? Porque acá tenías... acá Parseval no considera el seno. No considera el seno. Entonces, recuerden que Parseval solamente tiene los a sub n al cuadrado más el b sub n al cuadrado sin considerar los ceros. Por lo tanto, ahí uno tiene que ir cachando. ¿Y qué pasó? Recuerda que la serie de Fourier que me había quedado al principio, que era esta, la serie de Fourier que me había quedado al principio, no tenía el impar. Abajo tenía que haber un impar. Y entonces uno sabe que el seno con los pi medios o con las cosas como medias como partida hace desaparecer ciertas partes, las partes pares.
Entonces esa es información que uno sabe porque uno hace un par de ejercicios y uno sabe. Eh, y claro, entonces yo dije, respondiendo ya directamente a tu respuesta, yo sabía que tenía que ser alguna cosa con pi, porque la derecha de la igualdad, tenía un pi cubo partido en 32, entonces por eso yo empecé a preguntar cuánto es 12 por tanto, cuánto por cuánto es 32, porque aquí abajo, aquí igual es cachativa, es harta cachativa, pero ahí abajo te tenía que dar un 32, po. Entonces tenía que ser algo al cubo que más o menos diera un 32, se entiende, ¿no? Ahí hay que pensar rápido y hay que hacer el dibujito. Este dibujito del círculo, esto es pi medio, hay que tenerlo más o menos claro, cómo el seno va comportándose a medida que va avanzando con respecto a pi y a n. Entonces sí. ¿Y esto cómo lo resolví? Esto fue por Fourier. Por teorema de Fourier. Esto fue por teorema de Fourier. Porque dije f de x, ¿cierto? Aquí f de pi medios es igual a la serie de Fourier en pi medio. Ahora, si esta hubiese sido discontinua, tú no puedes decir f de pi medio, ¿cierto? Entonces tú tendrías que haber dicho, si hubiese sido discontinua, para ir terminando, tendrías que haber dicho f de pi medios por la derecha más f de pi medios por la izquierda, partido en 2, es igual a la serie de Fourier de f de pi medios. La serie de Fourier en pi medio. No sé si se entiende como que por qué usa uno cada cosa. Yo les dije, a veces va a ser obvio que va a ser Parseval porque les van a decir use Parseval, y a veces no les van a decir use Parseval, pero entonces ustedes tienen que encontrar la X que les da la solución, la X que marca el camino. Compa, tengo una sospecha de por qué era pi medio. Que ¿Cuál como era? te envié el ejercicio en la mañana, ¿Ya? lo grafiqué en GeoGebra, ¿Ya? porque no sabía cómo graficarlo en realidad. Y más o menos por el pi medio eran los puntos más altos y bajos de la función. Entonces quizá por ahí va ¿Y era así o no? por ahí había que pensarlo. No estoy seguro, me parece que sí, como era en decimal no dije, No, voy no, a ver pero si el gráfico de efectivamente la era el pi función, medio, ¿cómo pero era? ¿Cómo era el gráfico de la función? era como el de abajo. Era así. Más o Sí. menos. O sea, pero yo les digo, chiquillos, usen, grafiquen la función. O sea, no es ilegal que ustedes grafiquen la función. No es ilegal. Ahora, esto igual hay que justificarlo de cierta forma, ¿cierto? La integración por partes, pero no es ilegal que ustedes grafiquen la función. ¿Por qué va a ser ilegal? No sé. Pero es bueno graficar la función porque así uno al tiro sabe si es que es periódica, si es que es impar. ¿Ven? O sea, hay cierta periodicidad. Ahora, la duda que me cae con esta función es sobre la periodicidad, ¿ya? Ahí me cae un poco de la duda, pero igual, de todas formas, si uno dice, pero esta no es periódica, bueno, pero entonces la extiendo de forma impar y ahí me va a dar periódica. Le falta un poquito quizás para ser periódica. O quizás llega un poco más abajo, ¿no? La verdad es que la estoy graficando así como al ojo, pero acá ya tienen que usar las herramientas que aprendieron en cálculo 2 y cálculo 1 de graficar funciones y de integrar. Otras dudas, para ir cerrando, es que ya terminamos. O sea, en verdad, en 5 minutos, pero... En el caso de que fuera una función por parte, tendría que ser el punto que nosotros reemplazamos en el punto de discontinuidad. Depende, porque si la función es por parte, quizás te van a pedir... o sea, depende, claro, depende, pero sí. Imagínate que la función fuera discontinua en pi medio. Ese es el guess que uno más o menos dice, ay, voy a tirarlo ahí. Y ahí tendrías este caso, ¿cierto? Pero igual no hay una respuesta así como afirmativa. Sí, es esa, justo esa. Tenés que ver tú. Sí. Por eso es bueno graficar la Ya. función, tenerla presente. Es que eso, por lo menos a mí eso me cuesta como identificar el punto. Grafica la función. Siempre grafica las funciones. Generalmente las funciones por parte o te ponen funciones escalones, ¿cierto? O funciones con valor absoluto. Entonces, grafíquenla. ¿Ya?
Y acuérdense de las extensiones pares y de integrales de Fourier. También les van a preguntar integrales de Fourier. ¿Ya? Eso. Con eso terminamos y si es que no hay más dudas. O sea, mira, si tu duda está en el tema de las integrales de las partes, hace los ejercicios propuestos. Hay un montón de ejercicios propuestos de integrales y de series de Fourier. O no un montón, pero hay un par. En el apunte en donde sale eso. Salen como cómo resolverlas por partes. Cómo las resolvieron. En ese que viene con solucionario. En el apunte de los H. ¿Sí? Así como para que vaya. Y mira, si tienes dudas, yo obviamente que hasta el 7 puedo responder dudas. Así que si tienes dudas antes del 7, puedes mandarle al WhatsApp. Muchas gracias. Ya vamos a terminar de grabar.